Desde la Edad Media hasta el siglo XVIII, Galicia compartió con el resto de España el mismo panorama penitenciario en el que se tendía a ver en la cárcel simplemente un lugar de encierro durante un corto espacio de tiempo, mientras el recluso esperaba el juicio y posterior cumplimiento de una pena que, en la mayoría de los casos, consistía en un castigo corporal, cuando no la propia muerte. Por esta consideración del lugar de reclusión como antesala del castigo, la cárcel no será todavía una arquitectura especializada, sino que se instalará en recintos construidos para otras finalidades como castillos, torres, murallas, casas consistoriales, palacios, conventos, obviando muchas veces requisitos a primera vista imprescindibles como el de estar dotadas de unas fábricas pétreas de cierta robustez para impedir las mismas fugas de los presos. Por ello, en aquellos tiempos, la seguridad que no podía ofrecer el propio edificio se compensaba con recursos personales para inmovilizar al preso, como eran las cadenas, argollas, grillos, cepos o esposas. Este concepto de edificio depósito repercutirá en una organización interior resuelta de forma sumaria y despreocupada por lograr unos mínimos parámetros de habitabilidad, con calabozos comunes donde se hacinaban unos presos mezclados indistintamente, sin observar siquiera la norma en la separación por sexos, y todo en medio de una lacerante falta de condiciones en cuanto a aireación, salubridad e higiene, por tratarse en la mayoría de los casos de dependencias subterráneas. Al margen de las mazmorras ubicadas en el interior de nuestras fortalezas, Galicia contó con ejemplos de todo en el abanico de cárceles medievales que, desde tiempos de Alfonso X el Sabio, se agruparían en cárceles reales, de villa, eclesiásticas y de la Inquisición, estas dos últimas fuera de la jurisdicción regia. En cuanto a los recintos utilizados para cubrir esta función, entre los casos de aprovechamiento de edificaciones defensivas, tenemos el ejemplo de Ourense, cuya cárcel eclesiástica se instaló en la torre levantada por el obispo Diego Velasco a principios del siglo XII frente al Palacio Episcopal, o el caso de Ribadeo con su fortaleza del siglo XIV. En A Coruña, la cárcel medieval estaba fundada sobre un lienzo de la muralla en la zona del Parrote, hacia la puerta por donde se desembarcaban las mercancías que venían por mar, arruinándose en 1550 por el derrumbe de parte de aquella cerca. De forma similar, en Lugo, las cárceles real y eclesiástica se encontraban en el antiguo castillo, emplazado en la plaza o campo del mismo nombre, contiguo a la muralla, mientras que la cárcel de Seglares se situaba al lado de la catedral. Con el Renacimiento y el Barroco aparecerán, al igual que en el resto de España, las primeras cárceles dotadas de un edificio propio, ya aspirando a ofrecer una imagen y condiciones
cuando menos dignas, que progresivamente huirán de la lobreguez y anonimato anteriores. Así, la cárcel como arquitectura intentará situarse tanto a la altura de otras nacientes edificios públicos como de la misma renovación del caserío, fenómenos que poco a poco contribuían a cambiar el aspecto de nuestras ciudades. Sin embargo, para las construidas en Galicia, esto no dejó de ser, en la mayoría de los casos, un ideal inalcanzable. En las principales poblaciones, a lo más que se llegará será un gran caserón de fuertes muros, apenas horadados por los indispensables tragaluces, en los que tan solo esa rotundidad parietal y algún escudo o inscripción servirán de elementos diferenciadores con la arquitectura residencial. En esta línea cabe valorar cárceles desaparecidas como la coruñesa de la calle Herrerías o las cárceles Seglar y Eclesiástica de Compostela, en especial estas últimas, ya que eran dos pequeñas y anodinas edificaciones con patios situadas junto a la muralla de la ciudad, en la zona que hoy ocupa el Palacio de Rajoy, en la Plaza del Obradoiro. Si bien todo parece apuntar a que la cárcel eclesiástica ya existía desde finales de la Edad Media, en una torre defensiva junto a la puerta de As Hortas. Lo cierto es que en el siglo XVII se le añadiría la cárcel pública, sufriendo ambas en adelante constantes reedificaciones, gracias a las cuales lograrían mantenerse en uso hasta las postrimerías del siglo XVIII. En cuanto a la cárcel de la villa de Pontevedra, fue construida a partir de 1595, adoptando la forma de un inmueble de dos plantas adosado a la torre bajo la que se encontraba la puerta del Puente del Burgo. Por lo tanto, pese a su escasa entidad arquitectónica, era bien visible en la principal entrada urbana. Y por estos años de finales del siglo XVI, salía de la cárcel de Valladolid Fray Luis de León, que había sido condenado por el Tribunal de la Inquisición por haber traducido al castellano el Cantar de los Cantares y defender el texto hebreo de la Biblia frente a las versiones latinas. Estuvo Fray Luis preso durante 5 años hasta que el Tribunal del Santo Oficio dictó sentencia favorable en 1576 y, como consecuencia de ello, volvió a ser catedrático de la Universidad de Salamanca, aunque no de su antigua cátedra, a la que había renunciado, dejando que el que la tuvo durante su prisión, su máximo enemigo y denunciante, permaneciese en ella. Al reiniciar sus clases, cuando todos los alumnos esperaban una intervención especial de Fray Luis, este se limitó a pronunciar aquella famosísima frase que decía: como decíamos ayer, que sin duda le ha dado más fama que
cualquier otro discurso. Al salir de la cárcel, Fray Luis escribió la poesía castellana que quizás haya aunado mejor la belleza, la amargura, el sosiego y la esperanza. Una poesía que lleva por título A la salida de la cárcel y dice así: aquí la envidia y mentira me tuvieron encerrado, dichoso el humilde estado del sabio que se retira de aqueste mundo malvado y con pobre mesa y casa en el campo deleitoso con solo Dios se compasa y a solas su vida pasa, ni envidiado ni envidioso. Bien, pues principiaba para Fray Luis de León una nueva vida, lejos de la cárcel. Y por esas mismas fechas surcaban las aguas del Mediterráneo una galera a bordo de la cual se encontraba don Miguel de Cervantes, que, procedente de Nápoles, viajaba de regreso a España. Una flotilla de barcos turcos la asaltó e hicieron presos a Cervantes y a su hermano Rodrigo. Fueron capturados a la altura de Cadaqués y llevados a Argel. Le esperaban a ambos 5 años de cautiverio. Comienza entonces para Cervantes la etapa más intensa de su vida, toda ella digno de sus propias novelas. Puso en juego su existencia intentando escapar en 4 ocasiones. En todas falló. Conoció a numerosas personalidades, convivió con piratas, renegados, musulmanes y cautivos. Cuando, pasados 5 años, la orden religiosa de los padres trinitarios pagan la suma del rescate reunida en parte por su familia, Cervantes se dirige a España con la idea de ganarse la vida como autor de teatro y escritor, decisión que, es posible, jamás hubiera tomado de no haber cumplido esta peculiar condena. Fue allí, con 28 años, donde Cervantes creció moral e intelectualmente. Hay un antes y un después del cautiverio de Argel. En esta ciudad terminó de edificar su personalidad, su conciencia religiosa y su identidad española. Bien, pues continuando con las cárceles de Galicia y ya en pleno barroco, nos encontramos con la cárcel episcopal, conocida popularmente por Cárcel de la Corona, construida en Ourense en tiempos del obispo Muñoz de la Cueva en el año 1719. Lleva ese nombre porque hace alusión a la tonsura o corte de pelo que llevaban los presos en el interior de esa cárcel. Está situada frente a la huerta del Palacio Episcopal, aún aprovechando su planta baja para otro uso bien distinto como era el de pescadería. En su fachada principal incorpora una serie de elementos de la arquitectura culta, como la ornamentada portada con el impresionante escudo del prelado, con el capelo de 7 borlas o las molduras de las ventanas y puertas adyacentes. En cambio, la cárcel del concejo de Ourense se alojaba desde el siglo XVI en el antiguo hospitalillo de la Rúa das Chousas, hoy Libertad, donde persistió hasta que se construyó la cárcel
provincial en 1837. Sin embargo, en Galicia lo más frecuente será que esta mejora en el aspecto de la cárcel fuera producto de su integración dentro de las nuevas tipologías de edificios públicos entonces en alza, como las casas consistoriales o, sobre todo, los usados para la administración de justicia, como las audiencias. De hecho, gracias a la edilicia de otra institución, la Iglesia, se levantaría, incluyendo la función de cárcel, el desaparecido edificio de la Inquisición de Compostela, situado en la zona que ocupa el actual Hotel Compostela, en la Plaza de Galicia. Para esta obra se conserva un proyecto previo que se le atribuye a Diego de Romay, donde se plantea un inmueble de cierto empaque, con una clasicista fachada organizada por grandes pilastras que, además de albergar el tribunal eclesiástico, incluiría las usuales cárceles públicas, medianas y secretas. La construcción definitiva, emplazada frente a la Porta da Mámoa en la actual Plaza de Galicia, tras desecharse la zona de San Martiño Pinario, se atribuye a Fernando de Casas Novoa y estaba concluida en los años 30 del siglo XVIII. El porte de palacio urbano logrado en su fachada principal, gracias a los balcones o al cuerpo central, flanqueado por dos grandes columnas sobre alto pedestal, se imponía ante cualquier referencia a la función represiva que también desempeñaba. Pese a la magnífica calidad de su fábrica, enteramente en sillería, este edificio fue totalmente demolido en el año 1913. Estos primeros pasos hacia la dignificación del edificio carcelario, mediante su inclusión en una construcción de nueva planta y dependiente de alguno de los poderes fácticos de la época, tendrán continuidad en la segunda mitad del siglo XVIII, durante la gestación del neoclasicismo, como se aprecia en la inserción dentro del Seminario de Confesores y Ayuntamiento de Santiago, costeado por el arzobispo Rajoy, de unas plantas inferiores dedicadas a cárceles secular y eclesiástica. Aprovechando el desnivel del terreno existente, los sótanos donde se encuentran los calabozos rodean el patio interior y se orientan hacia la fachada posterior para mostrar, en contraste con el elegante y afrancesado frente hacia la Plaza del Obradoiro, unos muros con fábrica de gruesa mampostería y la rítmica serie de ventanas enrejadas. En el interior, toda la nobleza de las plantas principales cedía ante la lobreguez de unos calabozos que, a mediados del siglo XIX, serían duramente criticados en el diccionario de Madoz. De todas formas, al margen de los casos reseñados, lo más usual continuó siendo el aprovechamiento de edificios de varia finalidad, principalmente defensivos, como por ejemplo la fortaleza de San Antón a la entrada del puerto de A Coruña. En ella, ya desde su construcción a finales del XVI, se habilitaron aposentos que servían tanto de prisión militar como de acuartelamiento. También aquí podemos incluir el Castillo de la Palma, en la Ría de Ferrol, una construcción eminentemente defensiva que tuvo como último uso el de prisión militar para oficiales del ejército. En él estuvo encarcelado el coronel Antonio Tejero, a quien trasladaron aquí en abril de 1981, pocas semanas después del intento de golpe de Estado.
En 1994 fue declarado bien de interés cultural y hoy el castillo pertenece a una empresa privada. Bien, hasta aquí el vídeo de hoy. En el próximo entraremos en el siglo XVIII, en el que una serie de pensadores europeos reaccionarán contra la forma de entender y aplicar el castigo a los delincuentes, buscando nuevas soluciones.